Imagina abrir un viejo archivo, lleno de papeles amarillentos, donde las páginas cuentan historias que jamás tuvieron un final claro. Son episodios en los que la historia se detiene en un signo de interrogación. Reyes que mueren en circunstancias imposibles, escritores que desaparecen sin dejar huella, líderes cuya última noche se convierte en un enigma eterno, misterios que desafiaron a investigadores, testigos y generaciones enteras, y que aún hoy siguen alimentando teorías, leyendas y conspiraciones. Estos son los relatos de los grandes misterios históricos que nunca encontraron respuesta. El ocaso del Rey Loco de Baviera. La tarde del 13 de junio de 1886, los cielos de Baviera comenzaron a cubrirse con nubes densas y oscuras. El aire se volvió pesado y el murmullo de la tormenta que se avecinaba parecía un presagio inevitable. Ese mismo día, el destino del rey Ludwig II, recordado por la posteridad como el Rey Loco, quedó marcado para siempre en un misterio que nunca encontraría una respuesta definitiva, dejando tras de sí uno de los enigmas más desconcertantes de la historia europea. Ludwig no era un monarca común. Su reinado estuvo definido por una obsesión que lo consumió por completo, la de transformar sus sueños en piedra. Con el tesoro de Baviera financió la construcción de castillos de apariencia fantástica, como Neuschwanstein, estructuras que desafiaban la lógica de su tiempo. Eran palacios que parecían extraídos de un cuento, grandiosos hasta la exageración, irreales en su magnificencia, inspirados en las leyendas germánicas y en las óperas de Richard Wagner, a quien Ludwig consideraba no solo un genio, sino casi un profeta del arte. Esa visión romántica y desbordada de la realeza lo apartaba de las tareas prácticas del gobierno. Mientras el pueblo lo veneraba como un rey soñador, un soberano capaz de elevar el espíritu colectivo con sus obras monumentales, en su propia corte lo miraban con desconfianza. Su carácter solitario, su tendencia al aislamiento y su aparente indiferencia hacia los asuntos de Estado lo convirtieron, a ojos de sus ministros, en una figura peligrosa para la estabilidad del reino. Así, Ludwig fue amado y admirado por muchos, pero al mismo tiempo temido y cuestionado por quienes compartían el poder a su alrededor. Entre la devoción popular y la sospecha política, se fue tejiendo la red que acabaría atrapándolo en un destino trágico. Con el paso de los años, esa tensión entre el rey y sus ministros se hizo insoportable. La corte veía en sus proyectos arquitectónicos un derroche sin sentido, una amenaza para las finanzas del reino y, en última instancia, para su propia influencia política. Ludwig, por su parte, cada vez más recluido en su mundo de fantasía, se alejaba de las audiencias oficiales, evitaba los consejos de Estado y se refugiaba en la soledad de sus palacios. Ese distanciamiento alimentó rumores sobre su estabilidad mental. Sus ministros comenzaron a describirlo como excéntrico, impredecible y peligroso para el gobierno de Baviera. Se hablaba de comportamientos erráticos, de decisiones impulsivas y de una obsesión enfermiza por su arquitectura imposible. El pueblo lo veía como un visionario romántico, pero en los pasillos del poder se gestaba un veredicto diferente. Ludwig debía ser apartado. A inicios de junio de 1886, el plan tomó forma. Un comité de médicos fue convocado para evaluar la salud del monarca. Lo más controvertido fue que ninguno de ellos lo examinó personalmente. Aún así, firmaron un informe que lo declaraba mentalmente incapacitado para reinar. Con ese documento en mano, los ministros legitimaron lo que en realidad era un golpe político cuidadosamente diseñado. El 10 de junio, una comisión oficial llegó hasta el castillo de Neuschwanstein para informarle de su deposición. Ludwig, sorprendido y furioso, se resistió al principio, pero su oposición no tuvo efecto. Al día siguiente fue arrestado bajo custodia y trasladado al castillo de Berg, una residencia veraniega situada a orillas del lago
Stamberg. Lo que alguna vez había sido un retiro placentero se convirtió de inmediato en su prisión. Allí permaneció vigilado, aislado y bajo el control directo del Dr. Bernhard von Guden, el psiquiatra que había encabezado el informe en su contra. El rey que había levantado castillos de ensueño estaba ahora reducido a prisionero en su propio reino, sin poder ni aliados a su lado. Y aunque nadie podía saberlo aún, le quedaban menos de 24 horas de vida. El hallazgo no solo dejó perplejos a los testigos, sino que sembró una duda inmediata que jamás pudo apagarse. La escena resultaba demasiado extraña para coincidir con la versión que las autoridades apresuradamente quisieron imponer. Un rey encontrado, erguido en aguas poco profundas, con el rostro expuesto al aire, no encajaba con la imagen de un suicida. Un médico con heridas evidentes en medio de un supuesto rescate tampoco cuadraba con el relato de un accidente. Aún así, la maquinaria oficial se puso en marcha con rapidez. La investigación fue breve, casi simbólica, como si el objetivo no fuera buscar la verdad, sino cerrar el caso lo antes posible. La declaración pública fue tajante. Ludwig había puesto fin a su vida, y el Dr. Guden había perecido en su intento por salvarlo. El comunicado, sin embargo, parecía más una sentencia dictada de antemano que el resultado de una pesquisa seria. Pronto las contradicciones comenzaron a aflorar. El examen médico reveló que en los pulmones del rey no había rastro de agua, un hallazgo imposible de conciliar con la causa de muerte declarada. Para quienes conocían a Ludwig, el informe resultaba aún más desconcertante. El monarca era un nadador experimentado, habituado a las aguas del lago, y en aquel punto apenas se alcanzaba la cintura de un hombre adulto. Si hubiese tropezado o perdido el sentido, habría podido incorporarse con facilidad. Y si realmente hubiera deseado quitarse la vida, ¿por qué elegir un lugar tan poco profundo donde incluso el ahogamiento parecía físicamente improbable? Mientras tanto, el cuerpo del Dr. Guden contaba una historia muy distinta. Los golpes en su rostro, las marcas en su cuello y los lentes rotos daban señales claras de una pelea. Todo apuntaba a un forcejeo desesperado, a un enfrentamiento físico que difícilmente podía interpretarse como un acto heroico de auxilio. Cada detalle contradecía la explicación oficial, y sin embargo, esa versión se mantuvo como la verdad establecida. El silencio cayó sobre el caso, y a los presentes en aquella noche tormentosa se les exigió discreción absoluta. Las dudas quedaron flotando en el aire, tan densas y persistentes como las nubes que cubrían Baviera aquella fatídica tarde. Las contradicciones no dejaban de acumularse, y cada nuevo dato parecía desmentir la versión oficial. El rumor de los disparos escuchados en la oscuridad se propagó rápidamente entre la población, reforzando la sospecha de que Ludwig no se había quitado la vida, sino que había sido silenciado por la fuerza. El testimonio póstumo de Jacob Lidl, el pescador que aseguró haber sido parte de un plan secreto para rescatar al rey, dio todavía más consistencia a esa idea. Según sus escritos, Ludwig debía huir por el lago y ser llevado a un lugar seguro, pero fue abatido en el instante mismo en que intentaba subir a la barca que lo sacaría de Berg. Frente a estos indicios, el comportamiento de las autoridades no hizo más que avivar la desconfianza. En lugar de abrir las puertas a la transparencia, optaron por el secretismo absoluto. A todos los que participaron en la búsqueda, así como a quienes presenciaron de cerca los hechos, se les obligó a guardar silencio bajo juramento. Ni siquiera en confesión, el espacio más sagrado en una Baviera profundamente católica, podían hablar de lo sucedido. Una orden tan radical solo podía interpretarse como un intento deliberado de borrar cualquier pista incómoda. En medio de ese clima de censura, la pregunta inevitable era, ¿qué se estaba ocultando? La sospecha de conspiración política se volvió casi un consenso.
y no resultaba difícil identificar a los beneficiados. Tras la muerte del rey, el príncipe Luitpold, su tío, asumió la regencia. El nuevo monarca oficial, Otto, carecía de toda capacidad mental para gobernar, lo que en la práctica dejaba el poder en manos de Luitpold. Así, Baviera quedó bajo su control durante casi 3 décadas. Para muchos, la secuencia de hechos era demasiado conveniente como para ser casual. Un rey incómodo, apartado de la vida política pero todavía popular entre el pueblo, fue declarado incapaz, recluido y hallado muerto en circunstancias imposibles de sostener. Al mismo tiempo, un nuevo regente se instalaba en el trono con un poder absoluto y sin apenas oposición. Todo parecía encajar en una misma historia, la de un complot cuidadosamente diseñado y ejecutado bajo la máscara de la tragedia. Hoy, más de un siglo después, el lago Starnberg sigue quieto, reflejando el cielo como un espejo silencioso que guarda en sus aguas el secreto de aquella noche fatídica. Allí, entre rumores de disparos, órdenes de silencio y teorías de conspiración, permanece atrapado el destino de Ludwig II, un rey que la historia recuerda dividido entre 2 imágenes, la del rey loco, obsesionado con castillos imposibles, y la del mártir político, víctima de un complot cuidadosamente urdido. Su muerte no fue solo el final de un monarca excéntrico, sino el nacimiento de un enigma que todavía late en la memoria europea. El caso de Ludwig demuestra que incluso las figuras más poderosas, rodeadas de lujo y autoridad, pueden desvanecerse bajo un velo de dudas, dejando tras de sí más interrogantes que certezas. La historia, en este sentido, no siempre ofrece conclusiones. A veces abre heridas que el tiempo jamás consigue cerrar. Pero Baviera no fue el único escenario donde la trama se interrumpió de golpe. Al otro lado del océano, varias décadas más tarde, otro hombre célebre también se desvaneció sin dejar rastro. No llevaba corona ni gobernaba un reino, pero sí dominaba con su pluma las sombras de la condición humana. Era Ambrose Bierce, el escritor que transformó la crudeza de la guerra en literatura oscura y punzante. Y un día, cansado de todo, decidió marchar hacia lo desconocido. Desde entonces, su nombre quedó grabado no solo en los libros, sino en uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna: la desaparición de Ambrose Bierce. En los Estados Unidos de finales del siglo XIX, pocos escritores eran tan temidos y respetados como Ambrose Bierce. Periodista mordaz, narrador oscuro y crítico implacable, se ganó la fama de ser despiadado con su pluma, tanto que sus contemporáneos lo apodaron Bitter Bierce, el amargo Bierce. Su estilo, incisivo y sarcástico, lo convirtió en una figura temida en el mundo literario y periodístico, alguien capaz de destruir reputaciones con una sola frase. Había nacido en 1842, en Indiana, y desde muy joven quedó marcado por la violencia. Durante la Guerra Civil estadounidense, combatió como soldado de la Unión, una experiencia que lo acompañó durante toda su vida. Las imágenes de sangre, muerte y desolación en el campo de batalla se grabaron en su memoria, moldeando una visión del mundo dura, lúgubre y profundamente pesimista. Esa huella se reflejó en cada una de sus páginas, donde la guerra no era heroísmo, sino horror, y la vida se presentaba como un tránsito inevitable hacia la oscuridad. De todos sus relatos, uno alcanzó fama universal: An Occurrence at Owl Creek Bridge. En él, Bierce narra la historia de un hombre condenado a la horca, que, en el momento de su ejecución, parece escapar milagrosamente. Corre, huye, siente la vida aferrarse a cada instante, hasta descubrir, en el último segundo, que todo había sido una ilusión, un destello de esperanza creado por la mente antes de la muerte. Ese relato condensaba a la perfección su estilo: crudo, despiadado, sin concesiones. También revelaba una obsesión constante en su obra: la línea difusa entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la fatalidad.
una frontera que Bierce exploraba con la precisión de un cirujano y con la crueldad de alguien que había visto de cerca lo peor de la condición humana. De alguna manera, esa fijación con el instante final parecía anticipar lo que más tarde se convertiría en su propio destino. Una desaparición envuelta en sombras, tan abrupta y enigmática como el giro final de uno de sus cuentos. A comienzos del siglo XX, Bierce ya era un hombre mayor. Había acumulado éxitos literarios, pero también arrastraba un pesado equipaje de tragedias personales. Su matrimonio había terminado en fracaso, y 2 de sus hijos murieron prematuramente, dejando un vacío que nunca logró llenar. Aquellas pérdidas, sumadas a su carácter ya de por sí sombrío, acentuaron la visión pesimista que lo acompañaba desde la guerra. A los 71 años, cansado de la rutina y de lo que él mismo llamaba la decrepitud de la vejez, tomó una decisión radical: emprender un último viaje, un adiós definitivo al mundo que lo había rodeado. En el otoño de 1913, tras despedirse de sus amigos más cercanos y dejar en orden algunos de sus asuntos, partió desde Washington, D.C. hacia el sur. El recorrido no fue casual. Primero, atravesó escenarios marcados por la guerra civil, como si buscara reencontrarse con los fantasmas de su juventud, con aquellas batallas que habían definido su mirada sobre la vida y la muerte. Era un viaje tanto físico como íntimo, una especie de peregrinación hacia los recuerdos que lo habían moldeado como hombre y como escritor. Después, su destino lo llevó más allá de la frontera. Se internó en México, un país que en ese momento ardía en medio de la revolución. Las luchas entre facciones, los combates en el norte y la figura de líderes carismáticos convertían al territorio en un escenario convulso y peligroso. Y allí, en medio de aquel caos, Bierce puso la mira en un objetivo concreto: encontrar a Pancho Villa, el célebre general revolucionario que se había convertido en símbolo de la insurrección del norte. La decisión desconcertó a todos los que lo conocían. ¿Qué podía llevar a un escritor anciano a internarse en medio de un conflicto sangriento y caótico? Bierce, fiel a su carácter irónico, no ofreció respuestas claras. Cuando le preguntaban, respondía con frases mordaces. Decía que quería ver de cerca una buena matanza, como si la brutalidad ajena pudiera servirle de inspiración o, tal vez, como si buscara en la violencia de otros un escenario apropiado para escribir el último capítulo de su propia vida. Las cartas que envió desde México contenían señales inquietantes. En una de ellas escribió: «Si llego a ser fusilado contra un muro de adobe mexicano y hecho pedazos por balas, considéralo una buena manera de salir de este mundo». Era imposible discernir si lo decía con humor macabro o con sincera convicción. Sus palabras, sin embargo, resultaron proféticas. En diciembre de 1913, varios testigos lo vieron acompañando al ejército de Pancho Villa. Participó como observador en la batalla de Tierra Blanca, uno de los grandes enfrentamientos de aquella revolución. El anciano escritor presenció la crudeza del combate, como si confirmara, con sus propios ojos, esa violencia que tantas veces había descrito en su obra. Poco después, desde la ciudad de Chihuahua, envió la que sería su última carta conocida. La dirigió a una amiga cercana y en ella escribió una frase breve, pero cargada de presagio: «Mañana parto hacia un destino desconocido». Después de esas palabras, el rastro de Ambrose Bierce se desvaneció por completo. No hubo más cartas, ni testimonios, ni noticias. Nunca más se volvió a saber de él. Las teorías sobre su desaparición se multiplicaron con el paso de los años y, todavía hoy, forman parte del magnetismo que rodea la figura de Ambrose Bierce. Para algunos, el final fue inmediato y brutal. Un disparo en medio de la confusión de la batalla, su cuerpo perdido entre cientos de cadáveres anónimos que jamás fueron identificados. Otros creen que los hombres de Pancho Villa lo ejecutaron, quizás sospechando que aquel anciano extranjero podía ser un espía.
También se ha sugerido que cayó en manos de los federales leales al presidente Huerta, o incluso que fue víctima de simples bandidos que merodeaban por la frontera y que vieron en él a un blanco fácil. Sin embargo, no todas las versiones apuntan a un final violento. Décadas más tarde, surgieron rumores en un pequeño pueblo de Texas. Allí, según testimonios locales, apareció un anciano enfermo que se hacía llamar Ambrosio. Decía haber escrito un libro titulado El Diccionario del Diablo, detalle que llamó poderosamente la atención. Murió de neumonía en 1914 y fue enterrado en una tumba anónima. Para algunos, esta historia encajaba demasiado bien. ¿Podría haber sido Bierce, regresando silenciosamente al norte después de su aventura mexicana? Otros prefieren creer que, fiel a su estilo enigmático y mordaz, Bierce no murió en combate ni en un hospital olvidado, sino que eligió desaparecer, que deliberadamente inventó su propio final como si fuera uno de sus personajes, borrándose de la historia para convertirse en un mito. En esta versión, su último acto literario no fue escrito en papel, sino en la vida real, desvanecerse en el polvo del desierto, dejando que la incertidumbre lo transformara en leyenda. Sea cual sea la verdad, Ambrose Bierce consiguió lo que parecía proponerse desde el inicio: convertir su propia vida en un relato y su desaparición en un enigma eterno. Su final quedó abierto, como una de sus historias más inquietantes, sin desenlace definitivo, suspendido entre la historia y el mito. Para sus lectores, la última página nunca se escribió. Quedó en blanco, invitando a la imaginación a completar lo que la realidad nunca reveló. El enigma de Ambrose Bierce demostró que incluso un escritor podía transformar su destino en un acto narrativo, un misterio tan fascinante como las ficciones que había creado. Su desaparición dejó un eco que sigue resonando, un recordatorio de que la historia, a veces, se comporta como la literatura, deja cabos sueltos y finales inconclusos. Pero la historia no se detuvo ahí. Apenas unas décadas después, en un escenario completamente distinto, otro hombre, esta vez un alto funcionario, se desvaneció en circunstancias igual de turbias. No llevaba corona como Ludwig II, ni pluma como Bierce, pero sí cargaba sobre sus hombros un peso de poder y responsabilidad. Estaba atrapado entre presiones políticas, tensiones internacionales y fuerzas invisibles que lo condujeron hacia un desenlace trágico. Así, en el Japón de la posguerra, surgió un misterio que marcaría la política de todo un país y que todavía hoy permanece sin resolver: el enigma del incidente Shimoyama. El enigma del incidente Shimoyama, Tokio. Verano de 1949. Apenas habían transcurrido 4 años desde la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y la ciudad todavía mostraba con crudeza las huellas de la derrota. Los edificios en pie eran esqueletos ennegrecidos, las calles conservaban cicatrices de fuego y los barrios enteros se extendían como campos de escombros. La población, marcada por el hambre y la escasez, intentaba sobrevivir en un país que se debatía entre el recuerdo reciente de la destrucción y la presión de un futuro incierto bajo la ocupación estadounidense. Japón vivía entre dos mundos, uno que buscaba desesperadamente reconstruirse y otro que comenzaba a hundirse en la desconfianza, la tensión y el miedo propios de la Guerra Fría. En medio de esa atmósfera cargada se encontraba Sadanori Shimoyama, presidente de los Ferrocarriles Nacionales de Japón, conocidos como JNR. A ojos de la mayoría, era un burócrata sobrio, estricto y meticuloso. Había ascendido en la administración pública gracias a su capacidad de trabajo y a su reputación de funcionario disciplinado, alguien que cumplía las órdenes sin desviarse un ápice. La tarea que tenía por delante, sin embargo, era ingrata y peligrosa. Se le había encomendado reducir el déficit colosal que arrastraba la red ferroviaria nacional, un sistema enorme,
desgastado por la guerra y saturado de trabajadores. No era una decisión propia, obedecía órdenes directas de la Administración de Ocupación estadounidense encabezada por el general Douglas MacArthur, que veía en la austeridad una medida urgente para estabilizar la economía japonesa. Shimoyama, convertido en pieza clave de esa política, cargaba con el peso de una misión impopular, y pronto descubriría que esa responsabilidad lo había colocado en el centro de una tormenta que lo arrastraría hacia un destino trágico. El 4 de julio de 1949, Shimoyama dio a conocer la medida que marcaría para siempre su destino: la destitución inmediata de 30.000 trabajadores ferroviarios. El anuncio fue seco, contundente y devastador. Era un recorte brutal, producto de las políticas de austeridad impuestas por la ocupación estadounidense y del temor creciente a que los sindicatos ferroviarios se convirtieran en un bastión del movimiento comunista japonés, que ganaba terreno en las fábricas, en las calles y en el Parlamento. La decisión cayó como una bomba sobre la sociedad. Miles de familias quedaron en la calle de un día para otro. Las protestas comenzaron de inmediato y la indignación de los trabajadores se extendió como un incendio. En cuestión de horas, Shimoyama pasó de ser un burócrata respetado a convertirse en el hombre más odiado de Japón. Los insultos y las pancartas en su contra se multiplicaban, y pronto llegaron también las amenazas directas contra su vida. A la mañana siguiente, el 5 de julio, el día comenzó con aparente normalidad. Shimoyama salió de su casa rumbo a la oficina central de JNR, acompañado únicamente por su chofer. El trayecto era rutinario, parte de la rutina de un hombre que, pese a todo, parecía mantener la compostura. Sin embargo, a media mañana hizo algo inesperado. Pidió a su conductor detenerse frente al prestigioso centro comercial Mitsukoshi, en pleno corazón de Tokio. Explicó que quería comprar un regalo para su esposa, y entró en la tienda con paso tranquilo. Ese fue el último momento en que alguien lo vio con certeza. Las horas comenzaron a pasar. El chofer esperó en el coche, estacionado en la entrada, confiado en que su jefe regresaría en cualquier momento. Pero Shimoyama nunca salió. Nadie lo vio volver a cruzar las puertas del almacén y tampoco regresó a su oficina. Al caer la tarde, la inquietud se transformó en alarma. La noticia de su desaparición corrió por la ciudad como un relámpago. El presidente de los ferrocarriles nacionales, el mismo hombre que había dejado sin empleo a decenas de miles, había desaparecido en pleno centro de Tokio, a plena luz del día, como si se lo hubiera tragado la tierra. El misterio pareció resolverse, pero en realidad solo se profundizó. En la madrugada del 6 de julio, a las 0:30, un tren de la línea Yoban se vio obligado a detenerse bruscamente tras arrollar lo que parecía ser un cuerpo tendido en las vías, en un tramo solitario a las afueras de Tokio. La escena era desoladora. Bajo los faros del convoy yacían restos destrozados, y al acercarse, los investigadores confirmaron lo impensable. El cadáver pertenecía a Sadanori Shimoyama. La primera explicación no tardó en aparecer. Todo indicaba, al menos en apariencia, que se trataba de un suicidio. El presidente de JNR, abrumado por la culpa y la presión insoportable de haber dejado sin empleo a decenas de miles, habría decidido poner fin a su vida de la manera más simbólica posible, bajo las ruedas de uno de sus propios trenes. Era una hipótesis conveniente, casi natural, en una sociedad donde el sacrificio personal y la idea del honor seguían teniendo un peso enorme. Sin embargo, esa explicación comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. El examen médico inicial reveló un detalle clave. El cuerpo de Shimoyama mostraba señales claras de haber muerto antes de ser arrollado. Apenas había sangre en el lugar del impacto, lo que indicaba que su corazón ya no latía cuando fue depositado en las vías. El hallazgo era concluyente. Shimoyama había muerto en otro lugar. Aquella revelación abrió un abismo de dudas. Si no se trataba de un suicidio,
Entonces, ¿qué había ocurrido? ¿Había sido víctima de un ajuste de cuentas, un asesinato político o un castigo ejemplar? ¿O acaso alguien había querido fabricar la escena de un suicidio para ocultar un crimen mucho más oscuro? Lo único cierto era que, desde esa madrugada, la desaparición de un alto funcionario se transformó en uno de los misterios más inquietantes de la posguerra japonesa. Las teorías comenzaron a multiplicarse, cada una tan inquietante como la anterior. Para muchos, la explicación más inmediata era también la más sencilla. Shimoyama había sido víctima de los propios trabajadores ferroviarios despedidos. 30.000 empleos se habían perdido de golpe, y con ellos la estabilidad de miles de familias. En aquel Japón convulso, donde el hambre y la incertidumbre se mezclaban con la rabia, la idea de una represalia no parecía descabellada. Además, los sindicatos ferroviarios mantenían vínculos con el Partido Comunista, que en 1949 atravesaba un auge inesperado y que ganaba cada vez más presencia en el Parlamento y en la calle. Bajo esa mirada, el asesinato no era más que un acto de venganza directa contra el hombre que había ejecutado la orden. Pero pronto apareció otra hipótesis, mucho más compleja y peligrosa. Había quienes sostenían que no fueron los comunistas ni los trabajadores quienes atentaron contra Shimoyama, sino sus enemigos ideológicos, los sectores anticomunistas más radicales. En esa versión, la desaparición y muerte del presidente de JNR no fue un ataque de represalia, sino un montaje cuidadosamente planeado. Shimoyama habría sido sacrificado como pieza política, utilizado como cebo para culpar a los comunistas y justificar una represión aún más dura contra la izquierda. Los hechos posteriores parecían dar fuerza a esta interpretación. Apenas unas semanas después de su muerte, se produjeron otros accidentes inexplicables en el sistema ferroviario, descarrilamientos, fallas y, en especial, el caso de Matsukawa, donde un tren se salió de los rieles en circunstancias nunca aclaradas. Todos estos sucesos fueron atribuidos en su momento a supuestos sabotajes comunistas, aunque nunca aparecieron pruebas concluyentes que confirmaran la acusación. Así, cada nueva sospecha no aclaraba el misterio, lo ampliaba. Shimoyama podía ser visto como víctima de la rabia popular, como mártir de un complot anticomunista o incluso como un peón sacrificado en un tablero mucho más grande, en el que se jugaba nada menos que el rumbo político de Japón en plena Guerra Fría. Algunos investigadores llegaron incluso más lejos en sus sospechas y apuntaron directamente hacia la ocupación estadounidense. Con la Guerra Fría en sus primeras etapas, Washington observaba con alarma la posibilidad de que Japón siguiera los pasos de China y terminara bajo la influencia comunista. En ese contexto, la muerte de Shimoyama podía adquirir un significado político mayor, un sacrificio útil para enviar un mensaje. El caos provocado por su desaparición y el hallazgo de su cadáver no solo conmocionaba al país, también podía ser utilizado como justificación para endurecer los controles, purgar a los elementos considerados peligrosos y consolidar un sistema alineado con Occidente. La investigación oficial, sin embargo, nunca arrojó respuestas claras. Durante meses se sucedieron pesquisas, interrogatorios y conjeturas, pero no aparecieron testigos confiables, ni sospechosos firmes, ni pruebas capaces de sostener una versión definitiva. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. El silencio y la opacidad terminaron por sepultar cualquier posibilidad de esclarecer los hechos. El tiempo hizo el resto. Finalmente, en 1964, 15 años después de la tragedia, el caso prescribió de manera formal. El expediente fue cerrado, y con él se cerraron también las puertas a la verdad. Lo que quedó fue un vacío imposible de llenar. Lo único indiscutible fue el impacto político que siguió a la muerte de Shimoyama. Su desaparición marcó un punto de inflexión en la historia de la posguerra japonesa.
sirvió para acelerar la represión contra los sindicatos, debilitó al Partido Comunista y reforzó el rumbo conservador del país. Japón, a partir de aquel episodio, quedó alineado de manera casi irreversible con Occidente, bajo la sombra estratégica de Estados Unidos. El cadáver destrozado de un funcionario se convirtió así en un símbolo de algo mucho más grande: el precio del poder en un país dividido entre el recuerdo de la guerra y la presión de un mundo partido en dos. Hoy, el incidente Shimoyama sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia moderna de Japón. Un asesinato disfrazado de suicidio o un suicidio transformado en conspiración. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que permanece es la incómoda sensación de que aquel cuerpo encontrado en las vías del tren representaba algo más que la muerte de un hombre. Fue, en muchos sentidos, el símbolo de un país entero atrapado entre un pasado devastado por la guerra y un futuro incierto definido por la Guerra Fría. El caso Shimoyama reveló con crudeza cómo la política y el poder podían transformar la muerte en un rompecabezas imposible de resolver, donde cada pieza encajaba de manera distinta según los intereses de quienes la miraban. Un misterio que, más allá de la verdad concreta, terminó convirtiéndose en parte de la identidad de una nación en reconstrucción. Pero los enigmas históricos no pertenecen únicamente al mundo moderno ni a los pasillos del poder. Algunos se remontan siglos atrás, cuando los primeros colonos europeos intentaron establecerse en tierras desconocidas y hostiles. En aquellos tiempos, no fue un solo hombre el que se desvaneció, sino comunidades enteras que desaparecieron sin dejar rastro. Así ocurrió en las costas de lo que hoy es Estados Unidos, donde una pequeña isla pasó de ser la esperanza de un nuevo comienzo a convertirse en un vacío histórico que aún hoy no ha sido llenado. Un nombre sencillo quedó grabado como sinónimo de misterio: Roanoke, la colonia perdida. La colonia perdida de Roanoke. En el verano de 1587, un grupo de 115 hombres, mujeres y niños ingleses desembarcó en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Venían cargados de esperanzas y con una misión ambiciosa: fundar la primera colonia permanente de Inglaterra en el Nuevo Mundo. No era una tarea menor. Significaba abrir camino en tierras desconocidas, enfrentarse a un entorno hostil y levantar desde cero un asentamiento que pudiera sobrevivir por generaciones. El lugar elegido fue una pequeña isla llamada Roanoke, rodeada de pantanos y espesos bosques. El terreno era difícil y el clima implacable. Aún así, los colonos depositaron en ese rincón de América su ilusión de construir un hogar, un punto de partida para la expansión inglesa en un continente dominado hasta entonces por la presencia española. La expedición estaba encabezada por John White, un cartógrafo y artista que había sido designado como gobernador de la nueva colonia. Su papel era crucial. No solo debía liderar a los colonos, sino también trazar el mapa de ese mundo inexplorado y asegurar la viabilidad de la comunidad. La carga sobre sus hombros era enorme. Entre los colonos viajaba su propia hija, Eleanor Dare, quien, poco después de la llegada, daría a luz a Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. Para White, aquello no era solo un proyecto político ni una empresa imperial. Era también un asunto profundamente personal. Su familia formaba parte del experimento, lo que hacía que el destino de la colonia estuviera ligado de manera inseparable a su propia vida. Pero muy pronto, la realidad golpeó con fuerza. Los colonos no estaban preparados para enfrentar las condiciones del Nuevo Mundo. Carecían de recursos suficientes. Las cosechas no prosperaban en aquellas tierras difíciles y las relaciones con las tribus indígenas locales se tornaron tensas y peligrosas. La ilusión inicial comenzó a desmoronarse rápidamente, reemplazada por el hambre, la incertidumbre y el temor a no sobrevivir el invierno. Ante la desesperación de la comunidad, John White
tomó una decisión dolorosa pero inevitable: regresar a Inglaterra en busca de provisiones. Prometió a los colonos, y en especial a su propia familia, que volvería lo antes posible para salvar la colonia. Su partida, sin embargo, marcaría el inicio de un misterio que se prolongaría durante siglos. Al llegar a Inglaterra, White se encontró con un obstáculo insalvable. El país estaba en plena crisis. La Armada Invencible de España estaba a punto de zarpar contra Inglaterra, y la defensa del reino exigía todos los recursos navales disponibles. Los barcos fueron requisados para la guerra, y su regreso a América se retrasó una y otra vez. White quedó atrapado por la coyuntura, incapaz de cumplir la promesa que había hecho a los suyos. Pasaron semanas, luego meses, y finalmente años. El recuerdo de Roanoke lo perseguía, pero la guerra lo mantenía inmovilizado. No fue sino hasta 1590, 3 años después de su partida, cuando finalmente pudo embarcarse de nuevo rumbo a la colonia. Lo que encontraría a su regreso no sería una comunidad esperándolo, sino uno de los misterios más desconcertantes de la historia. Cuando finalmente John White pisó la isla, lo que encontró fue un silencio sepulcral. La colonia había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha, ni cadáveres abandonados, ni huellas de resistencia. Solo quedaban casas desmanteladas, caminos cubiertos por hierbas altas y un fuerte vacío que parecía haber sido abandonado con calma y de manera organizada. Lo único que llamó su atención fueron 2 inscripciones que parecían un mensaje enigmático dejado atrás. En un árbol se podían leer las letras CRO, y en un poste de madera, tallada con más claridad, la palabra completa: CROATOAN. Las preguntas fueron inevitables. ¿Habían emigrado los colonos hacia la isla de Croatoan, hogar de una tribu indígena con la que mantenían cierta alianza? ¿Habían sido masacrados por tribus hostiles? ¿O acaso se habían integrado con los pueblos nativos en un intento desesperado por sobrevivir? Nadie lo sabía. White quiso partir de inmediato hacia Croatoan para comprobarlo, pero una tormenta violenta azotó las costas y obligó a su tripulación a retirarse. No hubo más intentos. El gobernador jamás pudo regresar a buscar a su familia ni al resto de los colonos. Con el paso de los siglos, la desaparición de Roanoke se consolidó como uno de los grandes enigmas de la historia americana. Las teorías abundaron, pero ninguna pudo resolverse con certeza. Algunos creen que los colonos fueron absorbidos por comunidades indígenas, perdiendo por completo su identidad inglesa. Otros sostienen que sucumbieron al hambre, a las enfermedades o que fueron víctimas de un ataque organizado por tribus enemigas. Incluso se ha especulado con la intervención de los españoles, que patrullaban aquellas costas y pudieron haber eliminado la colonia como un gesto de guerra contra Inglaterra. Así, lo que comenzó como el sueño de fundar el primer asentamiento inglés permanente en América, terminó convirtiéndose en un vacío histórico imposible de llenar. Lo cierto es que ninguna prueba concluyente ha logrado resolver el misterio. Algunos restos arqueológicos hallados en islas cercanas sugieren que pequeños grupos de colonos pudieron haber sobrevivido durante un tiempo, adaptándose a nuevas condiciones y mezclándose con los pueblos locales. Sin embargo, el destino final de Virginia Dare, de su madre y de los demás colonos sigue envuelto en sombras. Nadie sabe qué ocurrió realmente con ellos. La colonia perdida de Roanoke no dejó más que 2 palabras talladas en madera y un vacío histórico imposible de llenar. Fue un comienzo frustrado para la expansión inglesa en América, pero al mismo tiempo, el nacimiento de un mito, el primer gran misterio de la colonización del Nuevo Mundo. El destino de Roanoke quedó reducido a un eco grabado en la madera, un mensaje incompleto que nunca reveló toda la verdad. Y así como en América el misterio tomó la forma de una comunidad desaparecida, en Asia adquirió otro rostro, el de un conquistador que marcó la historia con fuego y hierro. Un hombre cuyo imperio se extendió desde las estepas mongolas
hasta las murallas de Europa, pero cuyo lugar de descanso eterno continúa siendo un secreto impenetrable, un sepulcro legendario, buscado durante siglos, que todavía hoy permanece fuera del alcance de la arqueología, uno de los enigmas más fascinantes y persistentes de la historia universal, la tumba perdida de Gengis Khan. La tumba perdida de Gengis Khan. En el año 1227, el conquistador más temido de su tiempo exhaló su último aliento. Gengis Khan, señor de las estepas, el hombre que forjó un imperio más vasto que el de Alejandro Magno, o incluso el de Roma, murió en circunstancias envueltas en secreto. Ni siquiera las crónicas mongolas ofrecen una versión unánime. Algunas afirman que cayó en batalla contra los Tangut, otras sostienen que fue víctima de una enfermedad repentina. Lo cierto es que, tras su muerte, nació uno de los mayores enigmas de la historia, el paradero de su tumba. Según la tradición, el entierro fue tan secreto como solemne. Una procesión condujo el cuerpo del Khan a través de Mongolia, pero lo hizo bajo un silencio absoluto. Por donde pasaba el cortejo, se borraban todos los rastros, se talaban árboles, se destruían caminos y se eliminaba cualquier señal que pudiera marcar el trayecto. Los testigos de aquel sepelio habrían sido ejecutados para asegurar el secreto, de modo que nadie pudiera revelar jamás el lugar. Algunos relatos fueron aún más lejos. Cuentan que, una vez enterrado el cuerpo, se soltaron caballos que galoparon sin descanso sobre el terreno, borrando cualquier huella de actividad humana. Así, lo que debía quedar como descanso eterno del conquistador más grande de su tiempo, fue convertido en un misterio cuidadosamente protegido. La ubicación de la tumba nunca fue registrada. No hubo mapas, ni inscripciones, ni monumentos, ningún marcador de piedra, ninguna señal de recuerdo. Nada. El hombre que había cambiado el curso de la historia, que había conquistado medio mundo y dejado tras de sí un imperio colosal, quedó oculto en un lugar desconocido, enterrado en el silencio de las vastas llanuras y montañas de Mongolia. Con el paso de los siglos, la leyenda no hizo más que crecer. Algunos aseguraban que Gengis Khan fue enterrado en el monte Burhan Khaldun, un lugar considerado sagrado por los mongoles. Otros defendían que su tumba debía estar en el valle del río Onon, la tierra donde había nacido, y donde, según la tradición, quería descansar para siempre. A esas versiones se sumaron relatos mucho más fantásticos, que su sepulcro estaba protegido por maldiciones ancestrales, que abrirlo significaría desatar desgracias sobre el mundo, o que bajo la tierra descansaban tesoros inconmensurables, acumulados durante las conquistas, esperando a ser hallados por algún osado descubridor. En tiempos modernos, arqueólogos, exploradores y aventureros de distintas partes del mundo intentaron desentrañar el enigma. La búsqueda fue intensa, con expediciones que recorrieron montañas, valles y estepas en todas direcciones, pero siempre resultó infructuosa. Ninguna pista llevó a un hallazgo definitivo, y el misterio continuó intacto. Durante el siglo XX, la dificultad se agravó. Bajo el régimen soviético, Mongolia cerró el acceso a muchas de sus regiones consideradas sagradas, especialmente aquellas vinculadas a la figura de Gengis Khan. El silencio se convirtió en norma, y el enigma pasó de ser solo un misterio arqueológico a transformarse en un tabú político y cultural, un tema intocable que pocos se atrevían a explorar. Incluso con las herramientas tecnológicas más avanzadas del presente, imágenes satelitales, drones y sistemas de teledetección, nadie ha conseguido confirmar la ubicación de la tumba. En el año 2001, un equipo internacional de investigadores llevó a cabo un estudio exhaustivo en la zona del Burhan Khaldun, empleando tecnología de última generación. Creyeron haber identificado rastros de antiguas estructuras bajo la superficie, señales que podrían corresponder a un complejo funerario. Sin embargo,
el entusiasmo duró poco. El gobierno mongol decidió interrumpir la excavación antes de que se profundizara, alegando respeto absoluto por las tradiciones de su pueblo. Para los descendientes del Khan, la tumba debía permanecer intacta, lejos de la curiosidad extranjera y de los riesgos de profanación. La voluntad de mantener el misterio se impuso sobre la ciencia. De esta manera, el lugar donde reposa, Genghis Khan sigue siendo un secreto impenetrable, protegido por las vastas estepas y las montañas de Mongolia. Es un enigma que mezcla historia y mito, poder y silencio. Tal vez algún día sea descubierto, revelando sus secretos ocultos. O tal vez, como dictó su voluntad, su descanso eterno permanezca oculto para siempre, más allá del alcance humano. Lo que resulta verdaderamente fascinante es que, a diferencia de otros conquistadores que levantaron tumbas monumentales para ser recordados durante siglos, Genghis Khan eligió desaparecer en el anonimato de la tierra. Su legado no fue una sepultura adornada de mármol ni un mausoleo imponente, sino un imperio que cambió para siempre el curso de la historia mundial. La tumba perdida del Khan nos recuerda que, a veces, los hombres más poderosos prefieren borrar su rastro y descansar en el silencio, antes que dejar tras de sí una huella visible. Un silencio que se convierte en misterio, y un misterio que sobrevive a los siglos. Pero no todos los enigmas de la historia se encuentran ocultos bajo montañas sagradas o sepultados en las estepas. Algunos habitan en lugares mucho más cercanos, en pasillos sombríos y habitaciones olvidadas, donde las paredes guardan voces apagadas y pasos invisibles parecen repetirse una y otra vez. A finales del siglo XIX, en Australia, un hospital psiquiátrico se transformó en escenario de uno de esos enigmas. Entre tratamientos brutales, pacientes olvidados y silencios impuestos, surgió una presencia inquietante que aún hoy estremece a quienes se atreven a visitarlo. Así nació la leyenda del fantasma de Mary en Beechworth. El fantasma de Mary en Beechworth. En lo alto de una colina, rodeado por densos bosques en el estado de Victoria, Australia, se levanta un edificio imponente y sombrío, el Hospital Psiquiátrico de Beechworth. Fundado en 1867, funcionó durante más de un siglo como uno de los principales centros de reclusión para enfermos mentales del país. Tras sus muros de piedra, fríos y austeros, se escribieron incontables historias de dolor, tratamientos experimentales y silencios forzados. El hospital fue testigo de sufrimiento extremo, de pacientes olvidados por sus familias y de métodos médicos que hoy serían impensables. Sin embargo, entre todas las historias que emergieron de aquel lugar, una ha trascendido más allá del tiempo hasta convertirse en leyenda, la del fantasma de Mary. Según los registros, a finales del siglo XIX, ingresó en Beechworth una joven identificada únicamente como Mary. Poco se sabe con certeza sobre ella. Algunos documentos indican que padecía episodios de ansiedad o depresión. Otros sugieren que fue víctima de un entorno familiar abusivo. En aquella época, bastaba con la firma de 2 médicos, o incluso con la decisión de un esposo o un familiar, para que una mujer fuera recluida en un hospital psiquiátrico. Así, su ingreso no levantó sospechas. Era un caso más en una institución que recibía centenares. Lo cierto es que Mary nunca salió de Beechworth. Su nombre desapareció de los registros oficiales y su destino quedó envuelto en sombras. Nadie supo si murió dentro del hospital, si fue trasladada en secreto o si simplemente se borró toda evidencia de su paso por allí. Lo inquietante es que, poco después de su desaparición, comenzaron a circular testimonios extraños. Pacientes y empleados empezaron a contar historias que coincidían en un detalle perturbador: la presencia de una joven mujer que se manifestaba en los pasillos del hospital, como si su espíritu se hubiera quedado atrapado para siempre entre aquellas paredes de piedra. En las largas noches de guardia, los enfermeros aseguraban escuchar pasos
que resonaban en los pasillos vacíos, siempre acompañados de un murmullo femenino tan suave que parecía perderse en el aire. Algunos pacientes, en medio de ataques de pánico, gritaban con desesperación que una mujer los observaba desde la esquina de la sala, solo para desvanecerse segundos después, como si nunca hubiera estado allí. Con el paso de los años, los testimonios se acumularon y comenzaron a repetirse con inquietante similitud. Visitantes afirmaban haber visto a una joven de vestido blanco asomada en las ventanas del hospital, inmóvil y silenciosa. Empleados aseguraban que, al caminar solos por los pasillos, sentían una mano helada posarse en su hombro, un contacto imposible de explicar. Ninguno de esos relatos pudo ser probado, pero todos coincidían en lo mismo. La presencia de Mary seguía allí. La leyenda fue creciendo hasta hacerse parte inseparable de la historia del hospital. Muchos comenzaron a creer que Mary había muerto en secreto dentro de Beechworth, tal vez víctima de un tratamiento brutal o de la negligencia médica que tantas vidas se había cobrado en esa institución. Otros sostenían que su cuerpo había terminado en una de las fosas comunes del lugar, sepultado sin nombre ni registro, como tantos otros pacientes olvidados. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que su espíritu parecía haberse quedado atrapado entre las paredes de piedra del hospital, condenado a vagar en un silencio perpetuo. El hospital cerró definitivamente sus puertas en 1995, pero su historia no terminó con el abandono. Al contrario, con el paso de los años, el edificio se transformó en uno de los lugares más visitados por los amantes de lo paranormal en toda Australia. Las viejas salas, los corredores interminables y las ventanas cubiertas de polvo se convirtieron en escenario de recorridos nocturnos en los que la tragedia de Mary ocupa siempre un lugar central. Los guías narran su historia una y otra vez, y son muchos los visitantes que aseguran haber vivido experiencias inquietantes. Algunos afirman haber visto la silueta de una joven reflejada en los ventanales, inmóvil, observando desde la oscuridad. Otros describen haber sentido un escalofrío repentino, un aire helado que los recorrió por completo mientras estaban en la antigua sala de mujeres. Hay quienes aseguran haber escuchado pasos, susurros y portazos, incluso cuando el edificio estaba cerrado y vacío. Hoy, la figura de Mary sigue siendo un enigma imposible de resolver. ¿Fue realmente una paciente olvidada por la historia, borrada de los registros oficiales y condenada al silencio? ¿O se trata de un mito nacido del sufrimiento acumulado en aquel lugar, una leyenda que tomó forma en la memoria colectiva? Nadie lo sabe con certeza. Lo único indiscutible es que su nombre se ha convertido en un símbolo de todas las voces silenciadas en instituciones psiquiátricas, lugares donde, bajo el pretexto de la ciencia y el cuidado, se escondieron tragedias humanas imposibles de cuantificar. En Beechworth, el viento parece arrastrar todavía los susurros de Mary. Quienes se atreven a recorrer sus pasillos en la oscuridad juran que la joven perdida nunca se fue, que su presencia permanece allí como una sombra que se niega a desaparecer. El fantasma de Mary encarna el misterio de una vida borrada de los registros oficiales, una existencia que se resiste al olvido entre muros cargados de silencio y dolor. Pero no todas las desapariciones se revisten de un halo sobrenatural. Algunas suceden a plena luz del día, frente a los ojos del mundo entero, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Son misterios que no habitan en leyendas de fantasmas, sino en hechos concretos que, aún así, la historia nunca logró explicar del todo. Ese fue el caso de una pionera de la aviación, una mujer que desafió los límites de su tiempo con una valentía sin precedentes. Admirada en vida por su coraje y recordada después como símbolo de libertad, su último vuelo terminó en silencio absoluto, desvaneciéndose en la inmensidad del océano. Su nombre quedó grabado en la memoria del siglo XX. Amelia Earhart, la aviadora que desapareció en 1937. La desaparición de Amelia Earhart.
El 2 de julio de 1937, el cielo del Pacífico se transformó en escenario de uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Ese día, Amelia Earhart, la aviadora más célebre de su tiempo, despegó junto a su navegante Fred Noonan desde la ciudad de Lae, en Nueva Guinea, con rumbo a la diminuta isla Howland, un punto perdido en medio del océano, apenas visible en los mapas. El trayecto debía ser una etapa más de su viaje alrededor del mundo, pero jamás llegaron a destino. Earhart no era una piloto común. Desde 1932, cuando se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Atlántico, su nombre había quedado grabado entre las grandes figuras de la aviación mundial. Con cada vuelo rompía una barrera y desafiaba los límites impuestos a las mujeres en un mundo dominado por hombres. Su valentía la convirtió en un referente, su carisma en una celebridad admirada por multitudes. Amelia no solo pilotaba aviones, representaba la libertad, la modernidad y el espíritu pionero de su tiempo. Su último desafío era el más ambicioso de todos: circunnavegar el planeta siguiendo la línea del Ecuador, la ruta más larga posible. Un viaje que pondría a prueba no solo la resistencia de su avión, sino también sus habilidades de navegación y su temple como aviadora. Cada etapa del trayecto estaba cargada de expectación y era seguida por la prensa internacional. Amelia estaba decidida a culminar esa hazaña y consolidar su lugar en la historia. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño de grandeza, pronto se convirtió en una desaparición que marcaría para siempre la memoria del siglo XX. La mañana de aquel 2 de julio, el Lockheed Electra 10E despegó con normalidad bajo un cielo despejado. Todo estaba preparado para una de las etapas más críticas del viaje. El trayecto hasta la isla Howland debía durar alrededor de 20 horas, y al llegar, un barco de la Guardia Costera estadounidense, el Itasca, tenía la misión de servir como guía por radio y facilitar el aterrizaje en aquella franja de tierra minúscula perdida en la inmensidad del Pacífico. Al principio, el plan parecía avanzar sin problemas, pero conforme pasaban las horas, surgieron las dificultades. Las comunicaciones entre el avión y el barco se volvieron erráticas. Los mensajes de Amelia, cada vez más tensos, llegaban débiles, fragmentados y confusos. Era evidente que algo no estaba funcionando como debía. Ya fuera por fallas técnicas, interferencias o errores de frecuencia, la conexión vital entre el Electra y el Itasca se debilitaba peligrosamente. A las 8:43 de la mañana, el barco recibió la última transmisión clara de Amelia. Estamos en la línea 157-337. Volaremos de norte a sur. Era una referencia de navegación que indicaba que estaban intentando encontrar la isla, siguiendo un eje marcado en sus cálculos. Después de ese mensaje, cayó el silencio absoluto. Ninguna otra señal, ninguna coordenada, nada. El avión de Amelia Earhart y Fred Noonan jamás apareció. En cuestión de minutos, la que debía ser una etapa más de un viaje histórico se transformó en uno de los enigmas más grandes de la aviación mundial. La desaparición de Amelia Earhart desató una de las búsquedas más grandes de toda la historia. Durante semanas, decenas de barcos y aviones de la Marina estadounidense recorrieron miles de kilómetros cuadrados del Océano Pacífico en un esfuerzo desesperado por localizar algún rastro del Lockheed Electra. Se rastrearon islas, arrecifes y extensas zonas marinas, pero el resultado fue desolador. Nada. Ni restos flotando, ni señales de un amerizaje, ni cuerpos. Era como si el avión y sus tripulantes hubieran sido borrados de la faz de la Tierra. Ante la falta de pruebas, comenzaron a multiplicarse las teorías. La más aceptada sostiene que el Electra simplemente se quedó sin combustible en las últimas horas de vuelo y cayó al mar cerca de Howland, hundiéndose de inmediato en aguas profundas. El Pacífico, con su inmensidad y su dificultad para ser explorado, incluso con tecnología moderna, se convirtió en el custodio eterno del misterio.
Sin embargo, esa explicación no fue la única. Con el paso de las décadas surgieron hipótesis alternativas que mantuvieron viva la intriga. Algunos investigadores plantearon que Amelia y Fred Noonan lograron realizar un aterrizaje de emergencia en una isla cercana, posiblemente Nikumaroro, en el archipiélago de Kiribati. Allí habrían sobrevivido durante días, tal vez semanas, esperando un rescate que nunca llegó. En 1940, un oficial británico encontró en esa misma isla huesos humanos junto a los restos de lo que parecía ser un campamento improvisado. El hallazgo fue registrado, pero las pruebas realizadas en la época resultaron inconclusas y los restos terminaron perdiéndose. Décadas después, con técnicas modernas, algunos expertos revisaron los informes de las mediciones óseas y sugirieron que podían haber pertenecido a una mujer de complexión similar a la de Earhart, aunque nunca se alcanzó una confirmación definitiva. Otras versiones se inclinan hacia escenarios mucho más oscuros. Algunos sostienen que Amelia Earhart y Fred Noonan fueron capturados por los japoneses, que en ese momento controlaban varias islas estratégicas del Pacífico. Según esta hipótesis, ambos habrían muerto prisioneros, víctimas de la desconfianza, en medio de un clima de tensión internacional que ya anticipaba la guerra. También circularon teorías de corte conspirativo que aseguran que Amelia no solo era una aviadora, sino que trabajaba en secreto para el gobierno estadounidense como espía. Bajo esa interpretación, su desaparición habría sido parte de una misión encubierta y, más tarde, cuidadosamente ocultada a la opinión pública. Más allá de todas las especulaciones, lo único indiscutible es que la figura de Amelia Earhart trascendió su destino. Su desaparición no la convirtió en mártir, sino en leyenda. Fue recordada como pionera, como mujer que rompió barreras en un mundo dominado por hombres, y como alguien que llevó la aviación a un nuevo horizonte, demostrando que los límites solo existen hasta que alguien se atreve a desafiarlos. Hoy, más de 80 años después, el Océano Pacífico sigue guardando celosamente la respuesta. La última página de la vida de Amelia permanece en blanco, como un capítulo inconcluso de la historia. Su nombre, sin embargo, continúa escrito en el cielo como un símbolo eterno de valentía, misterio y libertad. A lo largo de estas 7 historias, hemos recorrido escenarios que parecen sacados de la ficción, pero que pertenecen a la realidad. Castillos envueltos en conspiraciones en Baviera, campos de batalla en México, donde un escritor se desvaneció sin dejar rastro, vías de tren en el Japón de posguerra, marcadas por un cadáver imposible de explicar, colonias enteras borradas del mapa en el Nuevo Mundo, tumbas ocultas bajo las estepas mongolas, pasillos donde aún resuenan susurros en hospitales olvidados, y, finalmente, la inmensidad del Pacífico guardando el último vuelo de Amelia Earhart. Reyes, exploradores, funcionarios, comunidades enteras, fantasmas y pioneras, todos distintos, todos separados por tiempo y espacio, pero unidos por un mismo destino. Dejaron tras de sí preguntas que el tiempo nunca consiguió responder. La historia, en ocasiones, no ofrece certezas. Nos entrega enigmas que sobreviven a los siglos, misterios que alimentan la imaginación y mantienen viva la necesidad de buscar, de cuestionar, de no conformarnos con la primera explicación. Cada uno de estos relatos es un recordatorio de que, incluso en el pasado, hay capítulos que permanecen abiertos, esperando una respuesta que quizá nunca llegue. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estos misterios crees que algún día será resuelto? ¿Y cuál prefieres que siga siendo un secreto eterno?